Si crees que los niños pueden cambiar el mundo, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. Y no olvides dejar tu like. Esta es la historia de Ariadna, y comienza con un extraño silencio en los pasillos de un hospital. Ariadna tenía 11 años y una colección de cuadernos con portadas de animalitos. Dentro de ellos había tablas, dibujos, pequeñas anotaciones con letras cuidadas, observaciones que hacía desde los 8 años, cuando comenzó a acompañar a su abuela en las consultas médicas. Doña Beatriz, su abuela materna, era una mujer de voz dulce y manos firmes que le enseñó a Ariadna a cocinar arroz, a contar estrellas y a hablar siempre mirando a los ojos. Un cáncer de páncreas había cambiado la rutina de la casa en los últimos meses, pero no había roto los lazos entre las 3 generaciones que vivían juntas en aquel pequeño apartamento del barrio. Lo que nadie esperaba era que lo que más dolería no sería la enfermedad, sino el abandono. Aquella mañana de martes, Ariadna se puso el uniforme escolar y se trenzó el cabello en 2 coletas. Iba directo del colegio al hospital, como hacía todos los martes y viernes, para acompañar a su abuela. Pero hacía 3 semanas que la ficha de doña Beatriz no era llamada para los exámenes de imagen. El protocolo decía que el seguimiento debía ser quincenal, y antes siempre lo era. La explicación de su madre: «Es que el hospital está muy lleno, hija», parecía plausible, pero había algo en su tono que no convencía. Era el mismo tono que usaba cuando escondía el verdadero valor de la factura de la luz, o cuando decía que el padre de Ariadna se había mudado lejos, y no que se había ido sin despedirse. En la sala de espera, mientras sostenía la mano de la abuela, Ariadna observaba discretamente cómo llamaban a otras fichas. 3 señoras del mismo sector, con edad cercana a la de Beatriz, habían pasado a consulta en la última hora. En su cuaderno Lila anotó: «Señora Ramírez, 1020, ex imagen. Señora Morillo, 1042, ex imagen. Abuela, no llamada desde 13/5». Algo estaba mal, y a diferencia de muchos niños, Ariadna no aceptaba el mundo tal como venía. Hacía preguntas, comparaba fechas, buscaba patrones. No porque fuera rebelde, sino porque su mente nunca descansaba ante lo que parecía injusto. Aquella noche, Ariadna cenó en silencio. Doña Beatriz intentaba fingir energía, elogiando el arroz con zanahoria como si fuera un banquete de fiesta, pero apenas podía sostener la cuchara. Su madre intentaba mantener la rutina, lavando los platos, encendiendo la televisión, organizando los medicamentos en vasitos de colores diferentes. Pero el ambiente en la casa estaba extraño, como si todos esperaran una noticia que nadie quería dar. Ariadna notó la mirada prolongada de su madre sobre la abuela dormida en el sofá. También vio cómo ella abrazaba las rodillas en un rincón de la cocina, pensando que nadie la veía. Eso dolía, pero no dolía más que la duda. ¿Por qué trataban a su abuela como si ya fuera demasiado tarde? En el cuarto, con el ventilador silbando, Ariadna abrió la tablet vieja que había recibido de la escuela en un proyecto de inclusión digital. La pantalla tenía rayones, el navegador era lento, pero era suficiente. Entró al portal de transparencia del hospital estatal, husmeando como ya había hecho antes por curiosidad. Comenzó comparando la fecha del último examen de su abuela con la de otros pacientes. Descubrió que los datos estaban ahí, dispersos entre informes públicos, oficios internos y listas de agenda. Imprimió una hoja de protocolo, destacando con marcador rosa las palabras «criterios de priorización clínica». Más abajo, una línea fría y técnica. En caso de neoplasias con pronóstico reservado y edad superior a 75 años, considerar manejo paliativo no intensivo. Las palabras pesaron. No entendió todo de inmediato, pero entendió lo suficiente. No estaban priorizando a su abuela. Más que eso, alguien había decidido, en algún despacho, que era mejor no
Invertir tanto en personas como ella. Manejo paliativo no intensivo, repitió en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Eso no era solo un error, era una elección. Y esas elecciones tenían rostros, nombres, manos que firmaban. Pasó horas conectando documentos, cruzando fechas, anotando cada evidencia en su cuaderno, pegando post-its en las páginas. Cuando la tablet se trababa, respiraba profundo, esperaba y volvía a empezar. A sus 11 años, no sabía exactamente cómo enfrentar un sistema, pero sabía lo que era el amor, y sabía que cuando se ama a alguien no se puede permitir que sea olvidado. Al día siguiente, Ariadna tomó una decisión. Faltó a clase, cosa que nunca hacía, y fue al hospital con su madre y su abuela. Llevaba el dossier completo en la mochila, escondido entre los cuadernos escolares. Cuando su madre fue a buscar agua a la cantina, Ariadna se dirigió al mostrador de información y pidió con voz firme hablar con la directora médica. La recepcionista sonrió sin levantar la vista del teclado. «Necesitas sacar cita antes, querida. ¿Quién es tu responsable?» Ariadna dudó. «Es sobre una omisión grave. Tengo documentos». La mujer sonrió de nuevo, ahora más tensa. «Puedes dejarlo en recepción». Pero Ariadna sabía que ese era el camino hacia la basura. Ariadna volvió a sentarse junto a su abuela, pero sus ojos estaban distantes. Doña Beatriz dormía, los dedos entrelazados como quien reza en silencio. Su madre hojeaba una revista vieja con movimientos lentos, intentando parecer tranquila, pero Ariadna solo veía los gráficos en su cabeza, las palabras técnicas girando como piezas de rompecabezas. Sabía que el tiempo estaba en su contra. ¿Y si esperaban otra semana? ¿Y si ese fuera el último mes en que su abuela aún pudiera recibir tratamiento real? No había tiempo para cartas formales ni pedidos educados. Tenía que hacer algo que no pudiera ser ignorado. Aquella noche, mientras fingía estudiar, Ariadna encontró un evento público de la Comisión de Binoche, Salud Municipal, programado para la mañana siguiente, en una sala del centro cívico. Uno de los directores del hospital estaría presente, además de otros representantes de la Secretaría de Salud e incluso la directora de la escuela donde estudiaba. Era una reunión técnica pero abierta al público. El aviso decía: espacio para manifestaciones de la comunidad al final de la agenda. Eso bastaba. Era su oportunidad. Organizó el dossier en una carpeta plástica transparente, reordenando los documentos por color, informes en azul, comparativos en verde, protocolos en rojo. Imprimió todo en la imprenta del barrio, gastando el dinero que había estado ahorrando para comprar un estuche nuevo. A la mañana siguiente se despertó antes del sol. Se puso el uniforme escolar, se recogió el cabello en una cola de caballo y escondió la carpeta dentro de la mochila. No le dijo nada a su madre. Tomó el autobús sola, con los pies colgando del asiento, la mirada fija en la ventana. Nunca había ido al centro cívico antes, ni había hablado en público, pero dentro de ella había un silencio tenso, como si todo estuviera a punto de romperse. Cuando llegó, la recepcionista intentó impedirle la entrada a la sala, pero Ariadna mostró el cuaderno escolar con el escudo de la escuela y dijo: «Soy representante de una ciudadana internada. Solo necesito 3 minutos». La mujer dudó. Un consejero que estaba cerca escuchó y, confundido, la dejó pasar. La sala estaba llena. Hombres de traje, señoras con gafetes, periodistas ajustando trípodes. La directora de la escuela la reconoció de inmediato e hizo señal para que saliera, pero Ariadna ya estaba en el centro, con la mirada fija en quien presidía la mesa. Bajó la cremallera de la mochila, sacó la carpeta y con las manos temblorosas pidió la palabra. Hubo risas discretas, miradas incómodas. Alguien susurró: «Esto es lugar para niños». Pero ella no retrocedió. Respiró hondo, como hacía antes de leer poesía en las presentaciones escolares, y comenzó:
Me llamo Ariadna. Tengo 11 años. No vengo a pedir nada. Vengo a mostrar algo que todos aquí parecen haber olvidado. Por un instante, el silencio fue absoluto. El tipo de silencio que no nace de la calma, sino del asombro. Los ojos de los adultos parecían buscar a alguien que interrumpiera la escena, como si el simple hecho de que una niña hablara con firmeza fuera una especie de invasión. Pero Ariadna prosiguió. Sacó un gráfico colorido de la carpeta, sosteniéndolo con ambas manos. Este es un registro de exámenes realizados en los últimos 3 meses en la unidad de oncología. Aquí están los nombres de personas mayores de 70 años que han recibido seguimiento completo. Y aquí, señaló con el dedo, las que han sido omitidas. Entre ellas, mi abuela. La directora de la escuela se levantó de su silla y comenzó a caminar discretamente hacia Ariadna, como si pudiera detenerla con un simple gesto. Pero no llegó a tiempo. Ariadna ya había abierto otro documento. Estos son fragmentos de protocolos que ustedes mismos publicaron. En este apartado dice que pacientes con diagnóstico complejo y edad avanzada pueden recibir manejo paliativo sin intervención activa. Pero nadie fue informado de esto. No hay consentimiento. No hay opción. Lo llaman priorización. Yo lo llamo exclusión. Alguien carraspeó en la mesa de enfrente. Uno de los consejeros empezó a decir que eso era desproporcionado, que no se podían sacar conclusiones precipitadas a partir de cruces hechos en 1900. Casa. Ariadna lo interrumpió con respeto, pero con firmeza. Yo no vine a hacer acusaciones, vine a mostrar datos. Si están errados, díganme dónde. Pero si están ciertos, entonces alguien debe responder. Su voz no temblaba. Sus ojos tampoco. Y aunque su mochila aún parecía demasiado grande para su espalda, nadie podía negar que lo que ella llevaba ahí pesaba más que muchas decisiones que esos hombres ya habían tomado. Algunos presentes comenzaron a fotografiar los documentos. Un periodista, hasta entonces aburrido, encendió la grabadora. La directora de la escuela se sentó de nuevo, visiblemente desconcertada. En la mesa, el director del hospital intentaba mantener la compostura, pero hojeaba nerviosamente las páginas que Ariadna había dejado a disposición. La niña dio un paso atrás, como si terminara una presentación en la Feria de Ciencias, y dijo, con la voz más baja de la mañana, «No quiero salir en la tele, solo quiero que nadie más vea a su abuela desaparecer de una lista, como si no valiera la pena». La reunión continuó, pero el ambiente ya no era el mismo. El cronograma técnico fue atropellado por susurros, miradas cruzadas y notificaciones surgiendo en los celulares de los periodistas. Algunos comenzaron a salir discretamente para llamar a sus redacciones. Uno de ellos, antes de cruzar la puerta, pasó al lado de Ariadna y susurró, «Gracias, niña». Ella no respondió. Solo recogió sus papeles con calma y guardó cada hoja en la carpeta transparente como si devolviera piezas de un rompecabezas al lugar correcto. Afuera de la sala, el sol golpeaba fuerte el suelo de cemento del centro cívico y el sonido del tráfico sonaba lejano, como si el mundo hubiera bajado el volumen por un instante para escucharla mejor. Cuando volvió a casa esa tarde, su madre ya sabía. Alguien de la escuela había llamado, y su voz por teléfono era tensa, pero no hubo gritos ni castigos. Había algo en la mirada de su madre, una mezcla de orgullo, miedo y cansancio. Ariadna explicó lo que había hecho con frases calmadas y simples, mostrando la carpeta, los papeles, los datos. Su madre escuchó todo sin interrumpir. Solo cuando terminó, la mujer se sentó en el sofá, se cubrió el rostro con las manos y así permaneció casi un minuto. Después solo dijo, «Ojalá yo hubiera tenido tu valor a tu edad». En ese momento, Ariadna entendió que, a veces, ser hija también es cuidar de quien nos crió. A la mañana siguiente, el hospital apareció en los diarios locales.
no con escándalos estridentes, sino con preguntas incisivas. Existe un protocolo silencioso que excluye a ancianos del tratamiento oncológico, decía el título de un reportaje. La nota mostraba fragmentos del dossier de Ariadna, algunos borrados para preservar información sensible. La foto de la niña no fue publicada. Ella pidió a los periodistas que la abordaron después de la reunión. No me fotografíen. Esto no es sobre mí. Aún así, su nombre comenzó a circular entre grupos de familiares de pacientes. Varias personas comenzaron a relatar casos similares en diferentes unidades. Y, como si una presa se hubiera roto, surgieron denuncias, registros, voces antes silenciadas por miedo o falta de pruebas. La semana siguiente se programó un nuevo examen para doña Beatriz, un ultrasonido abdominal, seguido de evaluación con un oncólogo que la familia no conocía. Cuando Ariadna llegó al hospital con su abuela, la recepcionista la reconoció y evitó la mirada. Pero los papeles estaban listos. El nombre de doña Beatriz estaba en la lista y la ficha fue llamada a la hora correcta. La niña acompañó todo con atención, como siempre hacía, con el cuaderno abierto y el bolígrafo azul en mano. Pero esta vez no anotaba solo términos médicos. Anotaba también las expresiones, los tonos de voz, la manera en que la miraban, como si hubiera dejado de ser solo una niña curiosa para convertirse en alguien que de alguna forma había cambiado el orden natural de las cosas. Al día siguiente del GITLS examen, doña Beatriz despertó con más apetito. Pidió avena con canela, algo que no había pedido en semanas. Su madre sonrió al preparar la comida, pero fue Ariadna quien llevó el plato al cuarto, sosteniéndolo con ambas manos y con la punta de la lengua pegada a la comisura de la boca, como si equilibrara algo sagrado. «Está tibio, abuela. No muy caliente». Doña Beatriz dio una cucharada, cerró los ojos lentamente y dijo: «Sabe al desayuno de cuando eras pequeña». Era verdad. Y por unos segundos hubo allí una pausa en el miedo. Una respiración larga, un momento pequeño y grandioso, como una vela encendida en medio de un apagón. El médico nuevo que atendió a doña Beatriz parecía sorprendido por el historial que encontró en la historia clínica. «¿Por qué hubo tanta demora en los exámenes de seguimiento?», preguntó, hojeando las hojas antiguas. La madre de Ariadna intentó explicar, pero fue la niña quien respondió, mostrando las fechas que había anotado en su cuaderno. El médico la escuchó en silencio, luego agradeció con un gesto corto. «Gracias por registrar todo eso. Es importante». Y en ese instante, Ariadna notó que había cambiado algo en la forma en que los adultos le hablaban. Ya no era solo la nieta interesada, era la memoria viva de todo lo que estaban intentando olvidar. Mientras tanto, los murmullos aumentaban. En el hospital, las enfermeras susurraban en los pasillos. Algunos decían que la dirección estaba revisando los protocolos internos. Otros, que un auditor externo haría visitas sorpresa en las próximas semanas. Pero lo que Ariadna notaba realmente era la forma en que comenzaron a tratar a su abuela, con más cuidado, más tiempo, más escucha. Nadie lo decía abiertamente, pero había allí un intento discreto de reparación, como si finalmente alguien hubiera recordado que cada paciente era más que un número, era una historia, una vida entera. La historia de Ariadna llegó también a la radio comunitaria del barrio. Un locutor mencionó, sin citar nombres, una niña que con datos y corazón logró lo que muchos adultos no pudieron. Una señora llamó llorando, contando que su hermano murió esperando exámenes parecidos. Otro oyente dijo que su esposa había sido echada a un rincón del sistema por ser vieja. Lo que Ariadna había iniciado era más grande de lo que ella podía entender en ese momento. Pero, de alguna forma, ya sentía. Su voz había sido como una piedra arrojada a un lago, pequeña, pero con ondas que se extendían en todas
Direcciones. Ese viernes, la escuela pidió que Ariadna llevara una autorización firmada por su madre para poder faltar por motivos personales. La nota estaba escrita a mano y sin mención directa a lo ocurrido, pero el tono era claro. Querían evitar que ella volviera a hacer algo fuera de lo esperado. La directora no disimulaba el malestar. Cuando Ariadna cruzó la puerta, algunos compañeros la miraron con curiosidad, otros con admiración. Una niña de grado superior se le acercó en el recreo y le dijo bajito: «Mi abuelita también está enferma. ¿Tú crees que yo podría hacer algo así?» Ariadna sonrió y por primera vez se dio cuenta de que tal vez no estaba sola. En la biblioteca, sentada cerca de la ventana, volvió a abrir su cuaderno de notas. Al lado de las fechas y nombres, comenzó a escribir algo nuevo. Pequeñas frases, recuerdos de su abuela, ideas para hacer la información más comprensible. Datos con alma, escribió en la parte superior de la página. Se dio cuenta de que los datos por sí solos no bastaban. Era necesario lograr que las personas sintieran lo que los números escondían. Pensó en crear un folleto, tal vez un video simple, algo que explicara a las familias qué observar, cómo acompañar los protocolos, cómo exigir sin miedo, no para atacar, sino para proteger, para garantizar que nadie más fuera olvidado en silencio. Por la noche, junto a la cama de su abuela, Ariadna leía en voz alta un fragmento de un libro de poesías antiguas. Doña Beatriz la escuchaba, con los ojos cerrados, la mano arrugada reposando sobre la sábana como una hoja sobre la tierra. Cuando Ariadna terminó de leer, quedó unos segundos en silencio mirando al techo. Entonces dijo: «Abuela, ¿sabías que con la misma palabra se puede sanar y también herir?» La abuela abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño antiguo, y respondió en un susurro: «Sí, hija, y tú elegiste sanar». La niña no respondió. Solo apoyó la cabeza en el hombro de su abuela, dejando que ese momento dijera todo lo que las palabras no podían alcanzar. Unos días después, llegó una invitación por correo electrónico. El Consejo Municipal quería escuchar a Ariadna nuevamente, esta vez en una audiencia pública sobre acceso equitativo a la salud en poblaciones vulnerables. Su madre imprimió el correo y lo dejó sobre la mesa de la cocina. «¿Quieres ir?», preguntó. Ariadna dudó. No quería ser ejemplo ni símbolo, solo quería que nadie más fuera olvidado como casi lo fue su abuela. Pero al mirar con los exámenes más recientes de doña Beatriz, que ahora mostraban una leve mejoría, entendió que quizás hablar de nuevo era otra forma de cuidar, no solo a su abuela, sino a muchos otros que aún no tenían quien hablara por ellos. El día de la audiencia pública, Ariadna eligió usar la misma ropa que la primera vez, el uniforme escolar, el cabello recogido con una liga morada y la carpeta transparente con todo lo que había organizado hasta entonces. No quería parecer diferente de lo que era, una niña que amaba a su abuela y no aceptaba que la invisibilidad fuera parte del tratamiento. La sala estaba más llena que la vez anterior. Había cámaras, representantes de ONG, médicos, estudiantes e incluso personas que llevaban carteles pequeños con frases como «Mi abuela también importa» y «Salud sin edad». Ariadna no esperaba eso. Cuando entró, sintió un nudo en el pecho, pero respiró profundo y caminó hasta la mesa con pasos decididos, como si no llevara solo documentos, sino memorias. Esta vez, nadie intentó impedirle hablar. Uno de los organizadores incluso acomodó el micrófono a su altura. Ariadna abrió su cuaderno y comenzó. «Cuando empecé a notar que mi abuela ya no recibía atención como antes, pensé que era un error. Después descubrí que era una decisión, y esa diferencia cambia todo». Usó gráficos simples, fragmentos de relatos que recogió de otras familias e incluso pequeñas ilustraciones hechas por ella misma. Pero lo que más impresionó fue su forma de
Hablar, directa, dulce, sin rabia, pero con la firmeza de quien ya vio lo que nadie debería ver. Hablaba de protocolos y amor en el mismo párrafo, y eso, más que cualquier dato, desarmaba resistencias. Al final de la presentación, hubo aplausos tímidos, luego crecientes. Una consejera pidió la palabra y dijo, emocionada, que jamás había sido tocada por un discurso público de esa manera. Uno de los médicos presentes confesó que alguna vez se había sentido presionado para no insistir en ciertos casos y que ahora comenzaba a replantear lo que eso significaba. Ariadna solo escuchaba. No sonrió. No agradeció los elogios. Su mirada buscaba otra cosa. Tal vez la certeza de que todo eso no terminaría ahí, que no sería solo una buena intención archivada en actas. Al regresar a casa, encontró a su abuela sentada en el sillón, con un pañuelo floreado en la cabeza y una sonrisa serena en los labios. Tenía uno de los cuadernos de Ariadna en el regazo, hojeándolo despacio. Cuando la nieta entró, doña Beatriz levantó los ojos y dijo, «¿Sabías que la justicia también se hereda?» Ariadna se sentó a su lado, apoyando el hombro en el de ella, y respondió con la misma serenidad, «Entonces tú me la diste». Allí, en el silencio del atardecer, entre hojas garabateadas y té de manzanilla, dos generaciones se abrazaban, una por haber luchado toda la vida, y otra por haber aprendido a luchar antes de crecer. Poco tiempo después de la audiencia, algo comenzó a cambiar en los pasillos del hospital. No había placas nuevas ni comunicados grandiosos. Pero las recepciones comenzaron a tener un nuevo cartel, Derechos del paciente y la familia, versión simple. Un folleto con lenguaje accesible, colores suaves e iconos dibujados a mano explicaba cómo acompañar los exámenes, cómo cuestionar decisiones médicas y dónde buscar una segunda opinión. En el pie de página leía, «Material adaptado por iniciativa ciudadana voluntaria». Ariadna no quiso firmar. Prefería que aquello pareciera anónimo, universal. Lo importante no era su nombre, sino que nadie más se sintiera tan perdido como ella se sintió. En la escuela, la coordinadora pedagógica propuso un nuevo proyecto para el siguiente semestre, Jóvenes Investigadores del Entorno. La idea era que los alumnos eligieran un tema de la comunidad y realizaran una investigación real, con datos, entrevistas y observaciones. Ariadna fue invitada a hablar sobre su experiencia, pero prefirió enviar solo una carta, escrita a mano y leída por la profesora en clase. En ella decía, «No hace falta ser adulta para ver lo que duele, solo hay que mirar sin miedo y anotar». Muchos alumnos, después de eso, comenzaron a mirar con más atención a sus propios abuelos, a los vecinos, a las filas del centro de salud. Era como si algo se hubiera desbloqueado en la forma de ver el mundo. En la casa de Ariadna, la vida seguía con altibajos. Doña Beatriz tenía días buenos y otros no tanto. A veces reía con los nietos viendo una novela. Otras veces dormía todo el día. Pero había algo diferente en el aire. Una leveza tranquila, como si el futuro ya no fuera solo una espera, sino un tiempo que podía ser moldeado. La madre de Ariadna comenzó a trabajar desde casa para estar más cerca de su madre. Y Ariadna, siempre con sus cuadernos, hacía listas de pequeñas cosas que aún quería hacer con su abuela. Recoger flores en el parque, preparar empanadas juntas, escribir una receta familiar. No sabía cuánto tiempo les quedaba, pero sabía que, mientras lo tuvieran, no serían días vacíos. Un domingo soleado, Ariadna llevó a su abuela a la plaza central del barrio con una silla de ruedas prestada. En el camino, varias personas las saludaron. Algunas sonreían con ojos llorosos. Un señor se acercó con un sobre sencillo y dijo, «Gracias por mi hermana». Ariadna no preguntó más. Había aprendido que ciertos dolores no se explican, solo se reconocen. Aquella tarde
Sentada al lado de su abuela bajo un árbol antiguo, leyó en voz alta un fragmento de su propio cuaderno, donde escribía una nueva historia. Era ficción, pero allí había algo real. Una niña que descubría que la justicia, cuando nace del amor, no necesita ser grande para ser eterna. La semana siguiente, durante una clase de ciencias, la profesora pidió a los alumnos que escribieran sobre un momento en que sintieron haber aprendido algo importante fuera de la escuela. Algunos contaron historias de viajes, otros de sustos o descubrimientos. Ariadna escribió sobre la vez que se dio cuenta de que los datos no son fríos, solo parecen fríos cuando se desconectan de las personas. Explicó cómo los números pueden ser una forma de amor cuando sirven para proteger, y cómo entender un gráfico puede ser tan urgente como entender un abrazo. La profesora leyó en silencio, luego dobló la hoja con cuidado. Más tarde, pegó ese texto en la pared del aula con cinta azul. En la parte superior escribió: aprender también es cuidar. Lo que Ariadna no sabía, todavía, era que su historia había llegado a una universidad de la capital. Una profesora de políticas públicas citó el caso en un seminario sobre salud y equidad. Las diapositivas incluían fragmentos del dossier hecho por ella, ahora estudiado como ejemplo de control social ejercido por un menor con alta competencia analítica y afectiva. Palabras grandes, difíciles, que ella misma tal vez no comprendía. Pero en el fondo era simple. Una niña que no aceptó la pérdida como natural y que decidió preguntar por qué. La directora del hospital fue invitada a dar explicaciones, y por primera vez admitió públicamente que los criterios estaban siendo reevaluados. La palabra reevaluar, en ese contexto, era el comienzo de algo más grande. Aún así, Ariadna evitaba hablar del tema. Cuando alguien del vecindario la paraba para preguntar «¿Fuiste tú la que habló en la televisión?», solo sonreía y respondía «Solo hice unas preguntas». Seguía caminando por las aceras con su cuaderno bajo el brazo, los auriculares puestos y la cabeza llena de ideas. Tenía planes pequeños: catalogar las plantas del barrio, mapear los accesos difíciles a las farmacias, entrevistar a los adultos mayores que frecuentaban el centro de convivencia. No buscaba cambiar el mundo de una vez, pero sabía que si seguía mirando de cerca, algo siempre se revelaría. Y con lápiz y silencio, continuaba documentando lo que el mundo intentaba olvidar. Una tarde, doña Beatriz la llamó con un gesto tranquilo. Estaba acostada, pero despierta, con los ojos brillando con una luz antigua. «Te veo distinta, Ariadnita, como si tuvieras algo nuevo en los ojos». La niña sonrió, sacó una silla y respondió: «Creo que aprendí a ver más despacio, abuela». La abuela asintió, tocándole la mano con la punta de los dedos. «Ver despacio, así es como se ve lo que los demás no ven». Esas palabras quedaron grabadas. Y en los días siguientes, aunque sin saberlo, Ariadna comenzó a escribir una nueva historia, no con gráficos ni denuncias, sino con miradas demoradas, silencios observados y gestos que hablaban más que cualquier documento. Los días pasaban con un ritmo nuevo: menos exámenes, más conversaciones, menos tensión, más tiempo juntas. Ariadna comenzó a grabar pequeños videos con el celular viejo de su madre, preguntándole a su abuela sobre su infancia, sus miedos, las recetas que nunca había anotado. Doña Beatriz hablaba despacio, pero con gusto. Contaba sobre los cuadernos que hacía cuando era pequeña, sobre cómo soñaba ser una profesora, sobre el vestido azul que usaba cuando conoció al abuelo de Ariadna. En cada respuesta había una ternura que la niña quería guardar, como si supiera que ese archivo también era una herencia, no de bienes, sino de memoria, de sentido. Fue en una de esas tardes que Ariadna preguntó casi sin querer: «¿Crees que hicimos suficiente?».
La abuela cerró los ojos por un instante, luego respondió con dulzura. Hiciste más de lo que mucha gente logra en toda una vida. Pero no se trata de suficiente, hija. Se trata de estar despierta. Ariadna no entendió todo en ese momento, pero esa palabra, despierta, se quedó con ella como una lámpara encendida dentro del pecho. Más tarde escribió en un post-it amarillo y lo pegó en la puerta del armario. Estar despierta es no dejar que lo injusto se vuelva normal. Un fin de semana, la escuela organizó una feria de proyectos. Ariadna montó un stand sencillo, con un cartel hecho a mano. ¿Cómo saber si mi abuela está recibiendo el tratamiento que merece? Al lado pegó copias de tablas simplificadas, íconos explicativos y 3 consejos para familiares que acompañan a sus seres queridos en el sistema público de salud. Muchas personas se detuvieron a mirar, algunas preguntaron, otras lloraron. Una madre con su hijo pequeño en brazos dijo, «Gracias, no sabía que podía hacer eso». Ariadna sonrió, entregó un folleto y respondió, «Sí puede. Solo hay que mirar de cerca». Después de la feria, mientras desmontaba el stand, la coordinadora de la escuela se acercó. Estaba más suave que de costumbre, con un semblante curioso. «Ariadna, tú no solo observas, enseñas a observar. ¿Te gustaría ayudar a preparar un material para toda la red municipal?» La niña pensó un segundo. No quería dejar de ser niña, ni quería que la trataran como adulta. Pero entendió que enseñar a mirar no era cuestión de edad, era cuestión de responsabilidad. Y entonces, con su manera tranquila, respondió, «Sí, pero tiene que ser con dibujos, porque a veces la gente entiende mejor con colores». El material fue tomando forma poco a poco. Ariadna pasaba los fines de semana entre lápices de colores, hojas A4 y recortes de revistas viejas. Creó personajes simples, una niña con cuaderno, una abuela sonriente, un médico con cara de sueño y buen corazón. Cada página explicaba algo distinto. ¿Qué es un examen de control? ¿Qué preguntar en una consulta? ¿Cómo identificar cambios en el patrón de atención? Todo con frases cortas y dibujos ligeros. Cuando terminó, llevó el material a la escuela y se lo presentó a la coordinadora. «Esto es para quienes no saben cómo empezar a preguntar». La mujer hojeó lentamente, emocionada. Por primera vez llamó a Ariadna profesora pequeña. Mientras tanto, doña Beatriz tuvo un día particularmente bueno. Caminó hasta el balcón con la ayuda de su nieta, tomó té al sol y pidió escuchar música antigua. Ariadna puso un disco de vinilo que encontraron en el fondo del armario. Era un bolero que a su abuela le encantaba. Cuando comenzó a sonar, doña Beatriz cerró los ojos y murmuró la letra en voz baja. Ariadna la observaba en silencio, como quien ve algo sagrado. La abuela abrió los ojos, miró a su nieta y dijo, «No tengo miedo de irme, ¿sabes? Pero qué bonito es quedarse un poco más para ver todo lo que has sembrado». La niña no dijo nada. Solo sostuvo la mano de su abuela con fuerza, como si sostuviera el propio tiempo. La semana siguiente, la Secretaría de Salud del municipio lanzó una campaña de escucha activa para familiares de pacientes crónicos. Crearon canales de atención, guardias presenciales y, sorprendentemente, incluyeron parte del material de Ariadna en la cartilla oficial. Su nombre no aparecía, por decisión propia, pero la directora de la escuela leyó en asamblea. Una estudiante de 11 años nos enseñó a preguntar mejor, a mirar mejor, a cuidar con datos y ternura. Hubo aplausos discretos y un profesor dijo bajito, «Nunca vi algo así». Ariadna no estaba presente. Estaba en casa cuidando a su abuela, leyendo en voz alta un capítulo de un libro antiguo. Era una novela sobre una niña que veía estrellas donde nadie veía nada. Cuando terminó la lectura, doña Beatriz sonrió y dijo, «¿Sabes qué creo? Que tú también ves estrellas escondidas». Ariadna cerró el libro despacio, apoyó la cabeza en el brazo de su abuela y respondió,
Solo hay que mirar cuando todos ya dejaron de mirar. La abuela cerró los ojos, respirando profundo, como quien descansa en paz por dentro. En ese instante, Ariadna no pensó en gráficos, ni en reuniones, ni en campañas. Pensó solo que estar allí, con ella, escuchando y siendo escuchada, era quizá la forma más precisa de justicia que existe. Una noche, Ariadna se despertó con un presentimiento extraño. No había ruido, ni mal sueño, solo ese silencio lleno que a veces visita los hogares donde el amor está atento. Fue al cuarto de su abuela y encontró a doña Beatriz durmiendo serenamente, los dedos entrelazados sobre el pecho, la respiración calma como mar de atardecer. Ariadna no quiso despertarla. Se sentó allí mismo, en el suelo, abrazando las rodillas, y se quedó observando. No había miedo, ni urgencia, solo un deseo fuerte de que ese momento durara, de que ese cuarto, con su aroma a lavanda y sus portarretratos antiguos, nunca olvidara lo que ocurría allí. La vigilia silenciosa de una nieta por todo lo que aprendió a amar. A la mañana siguiente, doña Beatriz estaba más débil. Sonrió poco, habló bajo. Su madre llamó al médico, quien indicó reposo e hidratación. Ariadna permaneció al lado de su abuela todo el día, leyendo fragmentos de un libro, peinándole el cabello, organizando los medicamentos. Al final de la tarde, ayudó a cambiar la ropa de cama y puso una toalla limpia sobre la almohada. Luego, se sentó con el cuaderno en el regazo, garabateando palabras sueltas: tiempo, cuidado, presencia. No buscaba escribir nada definitivo. Solo no quería dejar que el día pasara en blanco. Sentía que ciertos días merecían ser anotados, no por lo que traían, sino por lo que nos preparaban para perder. En la madrugada, doña Beatriz partió. En paz, dormida, sin dolor. Su madre lloró abrazada a la almohada, sin poder decir palabra. Ariadna no lloró de inmediato. Se quedó sentada junto a la cama, observando el rostro sereno de su abuela, como si esperara que aún abriera los ojos y dijera algo más. Luego de un rato, se levantó y fue al armario, sacando el cuaderno azul, aquel donde anotaba todo desde el inicio del tratamiento. Escribió la última línea en la última página. Hoy me toca cuidar este silencio. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien termina un libro que nunca dejará de vivir dentro de uno. El velorio fue sencillo, con flores blancas y una mesa con retratos de la juventud de doña Beatriz. Personas del barrio vinieron, algunas silenciosas, otras con palabras dulces. La coordinadora de la escuela pasó rápidamente, sosteniendo un pequeño ramo. Una de las enfermeras del hospital trajo una tarjeta con firmas del equipo de oncología, pero el gesto más inesperado vino de un señor con traje gris, desconocido, que dejó sobre el ataúd una hoja impresa con el título «Revisión oficial del protocolo de priorización hospitalaria, versión preliminar». En el pie, un agradecimiento. Este cambio comenzó con una pregunta pequeña, pero imposible de ignorar. Ariadna leyó, dobló la hoja con cuidado y la guardó en la carpeta de plástico transparente, junto a los otros papeles que ahora contaban una historia completa. Los días siguientes, la casa parecía más grande y silenciosa. El aroma del té de manzanilla seguía allí, así como las pantuflas junto a la cama y el pañuelo floreado doblado con esmero sobre la cómoda. Ariadna no tuvo prisa en guardar las cosas. Cada objeto parecía contener un recuerdo, una conversación, un gesto de cuidado. Su madre comenzó a hablar más bajo, como si la ausencia exigiera respeto, y Ariadna, con su cuaderno siempre cerca, empezó a escribir, menos sobre protocolos y más sobre sentimientos. Comenzó una nueva sección titulada «Cosas que no deben olvidarse». La primera frase que escribió fue «Escuchar es una forma de curar». La escuela le dio una semana para quedarse en casa, pero Ariadna volvió antes. Sentía que estar con los compañeros, aunque en silencio, ayudaba.
En el aula nadie le hizo preguntas, pero dejaron una nota en su mochila. «Estamos contigo». Un profesor la llamó en el recreo y le dijo, «Tu abuela estaría orgullosa, pero más que eso, está presente». Ariadna no respondió, solo sonrió con la mirada, sosteniendo el cuaderno contra el pecho. Al volver a casa, escribió al pie de una página: «Cuando una persona se va, deja ecos, y los ecos también enseñan». Un sábado, Ariadna y su madre fueron a la plaza donde solían llevar a doña Beatriz. Llevaron un pequeño banco de madera y un letrero hecho a mano con pintura blanca. Aquí se sentaba Beatriz, abuela de todos los que aún están aprendiendo a mirar. Colocaron el banco bajo el mismo árbol de antes. Algunas personas que pasaban preguntaron quién era ella. Ariadna respondía con frases simples: «Alguien que me enseñó que los datos sin amor no sirven, y que el amor también puede escribirse en tablas». Al atardecer, cuando el sol atravesaba las hojas y dibujaba sombras en el suelo, Ariadna abrió el cuaderno y escribió una línea más: «Lo pequeño también queda». Pocos meses después, la cartilla creada por Ariadna con apoyo de la escuela fue distribuida en más de 30 unidades básicas de salud del municipio. Su nombre seguía ausente de las portadas, pero los dibujos estaban ahí, y la mirada atenta de la niña, con el cuaderno, se había convertido en símbolo silencioso de una nueva forma de cuidado. Cuando una enfermera le entregó un ejemplar impreso durante una ronda de conversación, Ariadna solo agradeció con un gesto. En la contraportada había una frase que le hizo contener la respiración: «Cuidar es registrar. Registrar es recordar. Recordar es resistir». Reconoció esa frase. Era suya. Estaba escrita con lápiz grafito en la esquina de una de las últimas páginas del cuaderno azul. Al comenzar el año, la profesora de ciencias pidió a los alumnos que crearan un proyecto de vida, algo simbólico que representara lo que quisieran dejar al mundo. Muchos dibujaron casas, aviones, perros. Ariadna dibujó un árbol. En el tronco escribió las palabras preguntar, registrar, cuidar. En las ramas pegó recortes de papeles coloridos, como si fueran frutos, cada uno con una palabra aprendida en los últimos meses: escucha, memoria, justicia, ternura. Al presentar, habló poco. Solo dijo: «Esto no es un árbol cualquiera, es uno que crece en silencio». La sala quedó en silencio también, como si entendiera, aunque sin saber explicar. Con el tiempo, las iniciativas de Ariadna comenzaron a ser citadas en encuentros educativos y foros de salud pública, nunca como espectáculo, sino como ejemplo de ciudadanía precoz, de inteligencia emocional aplicada. Ella misma seguía discreta, continuaba anotando, observando, preguntando. Algunas tardes iba a la biblioteca municipal y leía periódicos antiguos, tratando de entender cómo se tomaban las decisiones, quién las tomaba y por qué. Un bibliotecario comentó una vez: «Tienes el alma de una periodista, niña». Pero Ariadna no respondió. Sabía que las etiquetas no importaban. Lo que importaba era permanecer despierta, como le había enseñado su abuela. Una tarde lluviosa, Ariadna volvió a la plaza donde habían instalado el banco de madera. Llevaba un cuaderno nuevo, aún sin garabatos, pero con la misma portada azul. Se sentó allí, escuchando el sonido de la lluvia suave sobre las hojas. Tomó el lápiz y escribió en la primera página: «Hoy no vine a registrar un problema, vine a registrar la posibilidad». Era una frase simple, pero cargada de todo lo que había vivido. Miró al cielo nublado y pensó que, aunque no haya sol, las cosas crecen, y que a veces las raíces más profundas nacen de días oscuros. Más tarde, en casa, organizó todos sus antiguos cuadernos en una caja de cartón. Puso una etiqueta escrita a mano: «Para quien quiera seguir mirando». No sabía si alguien algún día los leería,
pero había aprendido con su abuela que guardar historias es una forma de preparar futuros, y que, aunque el mundo cambie despacio, cambia, si alguien está dispuesto a observar, registrar y preguntar con amor. Meses después, Ariadna fue invitada a participar en un encuentro entre estudiantes y profesionales de la salud en un centro cultural de la ciudad. Era una ronda de conversación sobre infancia y participación ciudadana. Al principio dudó en aceptar. Pensaba que ya había dicho todo lo que necesitaba decir, pero algo dentro de ella, quizás el eco de su abuela, le recordó que compartir también es una forma de seguir cuidando. Fue acompañada por su madre, que la esperó afuera de la sala. Cuando llegó su turno de hablar, Ariadna sacó de la mochila el cuaderno nuevo y en vez de discursos, leyó un fragmento escrito la víspera. No soy médica, no soy política, pero cuando mi abuela dejó de recibir atención, me convertí en memoria. La sala se silenció por completo. No era un silencio de incomodidad, sino de escucha verdadera. Algunos profesionales se emocionaron, otros tomaron notas. Una estudiante de enfermería se acercó al final y dijo, «Gracias, quiero hacer mi trabajo así, con ojos como los tuyos». Ariadna no supo qué responder. Sonrió, y eso fue suficiente. Más tarde, al volver a casa, pensó que quizás había algo invisible que se transmite de una persona a otra cuando alguien escucha con sinceridad, como si la ternura tuviera una lógica propia, un modo silencioso de multiplicarse. En casa, se sentó a la mesa con su madre y cenaron en silencio como solían hacer desde la partida de doña Beatriz. Luego, Ariadna sacó un pequeño sobre guardado en el fondo del cajón y se lo entregó a su madre. Dentro había un dibujo hecho por su abuela. Una niña sosteniendo un cuaderno, sentada a los pies de un árbol. En el reverso, con la letra temblorosa de Beatriz, se leía: «Gracias por mirar por mí cuando yo ya no podía». Su madre apretó los ojos, tratando de contener las lágrimas. Y en ese instante, Ariadna entendió que la memoria no vive en los libros, ni en las paredes, ni en los bancos de la plaza, sino en aquello que logramos despertar en los demás. Esa noche, antes de dormir, Ariadna escribió en su cuaderno: «La justicia no siempre viene de arriba. A veces empieza en una silla de espera, en una niña que no acepta el silencio, en una pregunta dicha con amor». Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y se acostó, escuchando los sonidos de la casa, el viento en la ventana, los pasos de su madre, la memoria susurrada de su abuela. Sonrió, sabiendo que, aunque estuviera sola en la habitación, nunca más estaría sola. Meses después, el banco en la plaza ya estaba gastado en los bordes, pero seguía allí. Era un punto de descanso para ancianos, estudiantes, madres con bebés. Nadie sabía exactamente quién había puesto eso ahí, solo que el banco de doña Beatriz llevaba una frase que hacía pensar a las personas. Un día, una mujer se sentó con su padre anciano y al leer la plaquita, susurró: «Vamos a volver al médico, papá. Aún hay tiempo». Así seguía actuando el gesto de Ariadna, sin alarde, sin firma, pero con raíces profundas en el cotidiano de quienes volvían a mirar el mundo con más cuidado. Ariadna, ahora con 12 años, seguía igual, cabello recogido con liga morada, mochila siempre pesada de cuadernos y una mirada demasiado atenta para su edad. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no anotaba solo hechos, anotaba sentidos. Ya no preguntaba solo por qué, sino también para qué y con quién. Su nuevo cuaderno comenzaba con una dedicatoria: a quienes escuchan antes de responder, a quienes miran sin miedo. Y en cada página, más que investigaciones, había esperanza. Un día común, al visitar la biblioteca municipal, encontró una estantería nueva titulada Voces del Barrio. Era un espacio reservado para historias reales contadas por gente común.
En la esquina inferior del estante, un pequeño libro encuadernado a mano llamó su atención. La portada mostraba una ilustración familiar. Una niña con un cuaderno junto a una señora con pañuelo floreado. Al hojearlo, reconoció fragmentos de su propio relato, entrelazados con testimonios de otras personas. Y en la última página, una dedicatoria simple, para Ariadna, porque mirar también es amar. Se sentó allí mismo, en el suelo de la biblioteca, con el libro en el regazo, los ojos llenos de lágrimas. En ese instante comprendió que lo que había hecho no era solo una denuncia, ni solo un homenaje a su abuela. Era un recordatorio, una invitación, una semilla dejada para quien viniera después. Se levantó, devolvió el libro a la estantería con cuidado y caminó hacia la salida con la luz del atardecer, dibujando sombras suaves sobre sus pies. Quedaba mucho por hacer, pero sabía por dónde empezar, mirando, escuchando, anotando. Porque los niños superdotados no son solo aquellos que resuelven ecuaciones difíciles o memorizan mapas. A veces son quienes se niegan a aceptar la indiferencia como respuesta. Aquellos que, con un cuaderno simple y un amor inmenso, deciden que el mundo necesita y puede ser más justo. Ariadna no quería ser recordada como excepción. Solo quería que nadie más fuera olvidado como casi fue su abuela. Y por eso, en ese banco de madera, en esa plaza común, su revolución continuaba, silenciosa, firme y viva.